estructuras de control. Principalmente nos vamos a enfocar a las iterativas, que es las que me interesa revisar con este video. Reconocemos se conoce que un algoritmo pues es una secuencia de pasos que se tienen que cumplir para poder resolver una tarea. Cuando nosotros estamos programando un algoritmo, el algoritmo regularmente tiene un flujo continuo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que siempre se va a ejecutar la primera instrucción, luego la segunda, luego la tercera, la cuarta, la quinta, así sucesivamente hasta llegar al final. Sin embargo, nuestros programas muchas veces necesitan interactuar, necesitan tener un poco de dinamismo. A partir de datos nosotros podemos modificar ese flujo continuo y poder nosotros hacer que esa secuencia de 1, 2, 3, 4, 5 podamos nosotros cambiarla. Por ejemplo, si nosotros queremos evitar que la instrucción 4 o la instrucción 5 se ejecute, pues simplemente aplicamos una estructura de control y podemos evitar que esas dos instrucciones se ejecuten de tal manera que pueda ser 1, 2, 3 y luego brinque a la instrucción número 6 y así sucesivamente. Bueno, con esta pequeña explicación podemos nosotros definir que las estructuras de control son aquellas que me van a permitir modificar ese flujo continuo. En el caso del ejemplo que acabo de mencionar, nosotros estamos trabajando con estructuras que son selectivas, es decir, a partir de un dato, en este caso una condición, nosotros podemos definir si realmente quiero que se ejecute o no quiero que se ejecute. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las iterativas? Las iterativas son aquellas que nos van a permitir ejecutar varias veces un bloque o ciertas instrucciones a partir de una condición o a partir de un contador, dependiendo la estructura que se esté utilizando. Entonces, por ejemplo, tendría un flujo de ejecución donde yo ejecuto la 1, la 2, la 3 y luego repito la 2 y luego la 3 y luego repito la 2, la 3, así sucesivamente hasta que se cumpla mi tarea, ¿no? Entonces, para eso nosotros utilizamos estructuras iterativas. Voy a brincarme las estructuras. La primera estructura iterativa se le conoce como para. O en los lenguajes de programación lo vamos a encontrar mucho con la palabra for, ¿sí? Y algunas modificaciones, ¿no? Un for regularmente se utiliza para poder iterar una serie de elementos o una lista, por ejemplo, o en algún momento dado para generar una repetición de pasos a partir de una cantidad que yo ya sé. Es decir, yo quiero, al momento de que se vaya a ejecutar el for, yo ya tengo bien definido que quiero que lo haga 10 veces, quiero que lo haga 5 veces, quiero que, por ejemplo, lo haga según la cantidad de elementos que tengo en la lista. Pero al fin y al cabo, cuando yo llego al for, ya debo de saber exactamente cuántas vueltas debo de dar. Entonces, este for se basa en su parte básica, porque en los lenguajes de programación vamos a encontrar algunas variaciones. En su parte muy básica se basa en un contador. ¿Qué significa esto? Pues nosotros manejamos una variable con un valor inicial, le decimos cómo queremos que esa variable empiece a interactuar dentro de cada uno de los ciclos, a lo mejor aumentándole en uno, aumentándole en dos o inclusive hasta disminuyéndolo en algún momento dado. Entonces podemos tener diferentes tipos de variaciones. Esta estructura for también lleva una condicionante. ¿Qué quiere decir esta condicionante? Necesitamos decirle hasta dónde quiero que llegue. Quiero que lo hagas hasta que sea 100, quiero que lo hagas hasta que llegue a 50, quiero que lo hagas hasta que llegue a 5, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una estructura que lo que va a hacer es estar imprimiendo o estar haciendo la instrucción, luego repetirla a partir del contador y así sucesivamente hasta que se logre cumplir, ¿no? La estructura es extremadamente sencilla y puede ser aplicada en muchos ejemplos. Vamos a revisar un pequeño ejemplo aquí. Vamos a decir un simple algoritmo que cuente, vamos a decirlo, del 1 al 100. ¿Sí? O que me muestren los números del 1 al 100. Lo voy a poner aquí como comentario. Algoritmo que me muestre los números del 1 al 100. Vamos a utilizar aquí PCIN para que nos ayude, ¿sí? Y para esto, bueno, yo si quisiera hacerlo sin un ciclo,
pues me lo puedo imaginar, ¿no? Puedo yo decir, ah, pues mira, aquí va el 1 y luego quiero el 2 y luego quiero el 3 y luego quiero el 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, realmente esto, pues obviamente no me sirve o no me conviene realmente hacerlo, porque imagínense que sean 10,000, imagínense que sean una cantidad mucho mayor, pues está muy complicado, ¿no? Entonces, para este tipo de estructuras nosotros podemos utilizar nuestro ciclo para. Entonces, si yo quiero hacer esta repetición, si se fijan, hay un pequeño patrón a seguir, en el cual, bueno, va aumentando de uno en uno. Entonces, es como realmente lo estoy utilizando, ¿no? Entonces, para esto, vamos a utilizar una estructura para, le vamos a decir la variable que yo quiero empezar a utilizar, le voy a decir hasta dónde quiero llegar, ¿sí? Y únicamente el incremento aquí es implícito, ¿sí? Si quiero le puedo poner un paso para que vaya de 1 en 2, en 3, en 4, o en este caso iría de 1 en 1, ¿no? Lo voy a empezar en 0, entonces si yo le digo aquí escribir y le digo una i, ¿sí? O bueno, lo voy a poner con un letrero. Si el valor es i, al momento de que yo lo ejecuto, voy a tener lo siguiente, ¿no? 0, 1, 2, 3. Si se fijan, esta i va cambiando. Según cada una de las vueltas va aumentando o va haciendo algo adicional. 7, 8 y así sucesivamente hasta lo que va a ser el 100, ¿no? Bueno, aquí lo corté para que no se viera. Y por último, terminaría el programa. Entonces, es una manera fácil de poderlo implementar, es una manera fácil de poder utilizarlo, ¿no? Vamos haciendo otro un poquito más complejo, de todos modos sencillo. Algoritmo que pide 10 calificaciones e imprime lo que es el promedio. Entonces aquí le voy a poner promedio, ¿sí? Aquí lo vamos a manejar. Le voy a poner aquí un letrero para que se pueda saber qué es lo que vamos a hacer. Cálculo de promedio, ¿sí? Vamos a manejar algo que se le conoce como un acumulador. Aquí voy a ir juntando cada una de las calificaciones, lo que se vaya añadiendo. Y lo único que voy a hacer es irle sumando cada una de las nuevas calificaciones. Como quiero, este, como quiero lo que es 10 calificaciones, lo voy a poner así. Ahí está. Le voy a decir que quiero escribir. Dame una calificación, ¿sí? Noten que lo estoy poniendo dentro de lo que es el para. Luego voy a leer la calificación, ¿sí? Y lo que voy a hacer es agregársela al acumulador. Entonces, aquí va a ser suma, que es igual al valor que ya tiene la suma más el nuevo valor. Esto nosotros le llamamos un acumulador, porque empieza con 0, le agregas un valor, por ejemplo 5, entonces aquí en la primera vuelta sería 0 más el 5 que acabamos de agregar, ¿sí? Quedaría guardado como 5 y en la segunda vuelta vamos a suponer que fuera 10, pues entonces es el 5 que ya tenemos más los 10 nuevos, ¿no? Entonces con eso lo vamos aumentando. Ya nomás nos faltaría calcular el promedio. En este caso le voy a decir que sea suma entre las 10 cantidades que andamos buscando. Inclusive aquí, bueno, promedio es una palabra reservada. Lo voy a poner así, ok, y únicamente imprimiría el resultado. El resultado es prom. Y entonces, si ustedes se fijan,
vamos a tener que aquí adentro esto lo haría 10 veces porque yo necesito 10 calificaciones. Recordemos a como lo hemos estado haciendo anteriormente y lo que voy a provocar es de que necesitaría estar repitiendo esta parte 10 veces para poder yo solucionar el problema, ¿no? Entonces es una implementación que tenemos de un ciclo iterativo, perdón, o una estructura iterativa. Entonces lo que voy a hacer aquí, o lo que voy a empezar a trabajar es únicamente a probarlo. Lo voy a ejecutar aquí. Aquí tengo la pantalla, le voy a poner una calificación. Lo voy a inventar así rápidamente. ¿Sí? Y ya tengo aquí el resultado. Para irlo viendo, si gustan, voy a imprimir el acumulador. Ya con esto ya tendríamos nuestro ejercicio terminado. Sin embargo, voy a imprimir el acumulador para que lo vayan viendo. Lo voy a meter dentro del mismo ciclo para que se vea lo que lleva, ¿no? Le voy a poner aquí lo que lleva. Le voy a poner aquí suma. Y lo ejecutamos aquí. 90, ahí lleva 90, ¿sí? 40, ya llevaría 130. Entonces, si se fijan, el acumulador va agregando valores. Así es como hacemos que se repita y que me pueda obtener el resultado correcto, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una manera en la cual podemos aplicar lo que es una estructura iterativa. No tendríamos que estar haciendo esto 10 veces para que pudiera funcionar o para que pudiéramos nosotros en algún momento dado resolver la tarea. Esa es una estructura iterativa, ¿sí? Bueno, en el caso también tenemos otra estructura iterativa muy común, regularmente utilizada también en los lenguajes de programación, y es el mientras, o también lo reconocemos como un while. Este ciclo lo que tiene es de que a diferencia del anterior o a diferencia de la estructura para, aquí no tenemos un contador. Este mientras se utiliza cuando no estamos seguros cuántas vueltas va a dar. Recuerden que hace ratito se los mencioné, cuando ya sabemos cuántas vueltas va a dar, entonces en un momento dado podemos utilizar el para. Sin embargo, aquí no sabemos cuántas vueltas va a dar. Puede ser que de 5, puede ser que de 10, puede ser que de 20. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no sabemos exactamente cuántas vueltas va a dar, entonces allí llega el momento de utilizar un mientras. ¿Sí? Aquí lo único que necesito es una condición. Mientras esta condición siga siendo verdadero, entonces se va a ejecutar, se va a regresar, va a volver a preguntar por la condición, va a volver a ejecutar y se va a regresar. Cuando esta condición sea falso, entonces en ese momento saldrá del ciclo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque mientras el para lleva un contador y ese contador tiene la posibilidad de detenerse cuando llega al valor, aquí no hay nada que lo detenga, entonces podemos generar ciclos infinitos. ¿Sí? Y una de las características de los algoritmos es de que deben de ser finitos, ¿no? Entonces, aquí cambia un poco. Vamos a ver cómo lo aplicaríamos, ¿no? Vamos pensando que es el mismo ejemplo el que yo voy a hacer. Va a ser lo mismo, pero esta vez lo voy a hacer con mientras y voy a hacer una pequeña modificación. Un algoritmo que pida X calificaciones, es decir, no sé cuántos, inclusive aquí lo escribí mal, no sé cuántos calificaciones requiero, pero quiero que pida calificaciones hasta que tengamos un cero. Es decir, quiero que siga pidiendo calificaciones hasta que yo dé un cero. Cuando yo dé un cero, entonces ya no quiero que pida calificaciones y me calcule el promedio. Entonces, aquí le voy a decir calcular promedio, ¿sí? Aquí le voy a decir escribir para terminar, inserta una calificación en cero. Ahí está. Voy a manejar aquí un contador. Ahí está. Lo voy a inicializar en cero
para saber cuántas calificaciones estoy dando, ¿sí? Y bueno, inclusive voy a hacer un pequeño aquí como, sí, voy a dejarlo como 0. Voy a poner o declarar la variable que voy a utilizar para calificación. Ahí está, le voy a poner ahorita un -1 para engañar un poquito a lo que va a ser nuestro ciclo, ya que si le pongo 0, pues se saldría automáticamente. Entonces le voy a decir, mientras la calificación sea diferente de 0, ¿sí? Si nuestra calificación es diferente de 0, es decir, tú síguelo haciendo hasta que no encuentres un 0. Cuando encuentres un 0, entonces salte, ¿sí? Entonces le voy a decir, mientras la calificación sea diferente de 0, quiero que tú le pongas aquí a escribir, le digas, dame una calificación, quiero que leas la calificación, ¿sí? Y lo que voy a hacer es sumarla a, voy a sumarla a en nuestro acumulador, recuerden que explicábamos, aquí ya lo tengo como suma. Le voy, bueno, se lo agregamos aquí al acumulador y por último, para poder hacer la división, pues aumentamos nuestro contador, ¿sí? El contador me interesa únicamente que aumente si la calificación es mayor que 0. Entonces lo puedo combinar con una estructura sí, para poder generar este condicionante. Entonces, únicamente si la calificación es mayor que 0, entonces cuéntala. Si no, pues simplemente no la vamos a contar. Y podemos hacer lo mismo que hicimos en el programa anterior. Únicamente vamos a hacer la operación entre contador y imprimimos el resultado. Entonces lo volvemos a probar. Voy a dar una calificación, en este caso va a ser 100, va a ser 90. Ya no me interesa dar más, entonces únicamente voy a dar el 0 y ya me va a sacar el promedio de estas dos. ¿Sí? Lo vamos a calar con más cantidades. Por ejemplo, 90, 100, 78, 50 y 0, pues nos da 79.5. Entonces, es una forma diferente de manejar lo que son las estructuras iterativas. Esto, si se fijan, es un poquito más complejo a los programas o a los algoritmos que manejé anteriormente, pero es mucho más flexible porque no me limito a 10 calificaciones. Si mi materia tiene 4 unidades, pues ya solamente doy la calificación de las 4 y le digo 0 para que pueda hacer el cálculo y con eso ya tendríamos otra aplicación, ¿no? Entonces, como resumen, prácticamente tenemos dos estructuras iterativas. La primera de ellas tenemos lo que es un para, que es a través de un contador. Va a estar dando vueltas hasta que se llegue al límite o hasta que se llegue al valor. Y la segunda de ellas es mientras la condición se cumpla. Tengan mucho cuidado, les digo, con este ciclo o con esta estructura iterativa, porque si no encontramos una manera para poder salir del ciclo, puede ser que nosotros lo volvamos infinito. Por ejemplo, si ustedes nunca le ponen una calificación 0, mientras va a seguir trabajando y va a seguir pidiendo y va a seguir haciendo su trabajo tantas veces como nosotros lo hagamos, ¿no? Si yo le doy puros valores y nunca lo termino, pues entonces este ciclo nunca va a terminar, ¿no? Hasta que yo no le doy un 0, entonces es cuando mi algoritmo termina. Entonces, con esto estamos viendo los dos principales estructuras iterativas
que nos podemos encontrar principalmente con los lenguajes de programación más comunes.